John Cena has become the GOAT. John Cena siempre dijo "Never give up", pero ¿qué pasa cuando el que nunca se rinde se cansa de luchar por los demás? Lo que estamos viendo no solo es el resultado de un turn heel, es una despedida silenciosa y fría, pero sobre todo brutalmente honesta, porque dicen que la mejor manera de decir adiós es simplemente no decirla. ¿Qué es lo que mi gente? Yo soy Noah y por eso hoy en el Noah Club, la forma de decir adiós de John Cena. Corre video. Un cambio que viene de años de abuso. Durante casi 20 años, John Cena fue la cara de la empresa. No importaba cuántas personas lo odiaran, aún así él se mantenía firme. Pero psicológicamente hablando, esto deja huella. En psicología, la disonancia cognitiva ocurre cuando una persona mantiene dos ideas o creencias que se contradicen entre sí, generando un malestar interno. Es como vivir una contradicción entre lo que uno piensa, siente o hace. ¿Y cómo aplica esto a John Cena? Durante años, John Cena proyectó una imagen pública de héroe, el que ama a los fanáticos, el que lucha por el bien, el que nunca se rinde. Pero al mismo tiempo recibía odio, abucheos y desprecio por parte de una gran parte del público. Entonces tienes esta contradicción. Vamos a ordenar esto entre creencia y realidad vivida. Soy el héroe que ellos quieren, pero me abuchean cada vez que entro. Estoy haciendo lo correcto y me odian sin importar lo que haga. Estoy dando todo por ellos, no valoran lo que hago. Esa tensión interna vivida durante más de una década es lo que genera la disonancia cognitiva prolongada. Y cuando Cena nos da a entender que no nos debe nada y nunca le dimos nada, eso no es solo un ataque, es una catarsis emocional. El John Cena que hablaba con respeto ya no tiene por qué contenerse. Del héroe al villano, la identidad fragmentada. John Cena simplemente no se volvió malvado y ya está, no es el turn heel nada más y ahí queda. Este cambio heel lo volvió egoísta y eso lo hace aún más perturbador. En esta etapa, Cena entra en una fase de narcisista reactiva. Ojo que no es lo mismo que el narcisismo patológico clásico, sino un reflejo de su entorno. Primero, hay que separar conceptos. El narcisismo clásico o patológico es un trastorno de personalidad crónico que se caracteriza por una necesidad excesiva de admiración, falta de empatía y una imagen inflada de uno mismo. Este tipo de narcisismo suele ser estructural, o sea, forma parte estable de la personalidad. Ahora, el narcisismo reactivo no es un trastorno, sino una respuesta emocional temporal que aparece cuando una persona que normalmente no es egocéntrica sufre rechazo, humillación o desvalorización repetida. Y esto suele darse como mecanismo de defensa. Se vuelve egocéntrico por necesidad emocional. ¿Y cómo aplica esto a John Cena? A ver, durante años Cena fue humilde, disciplinado, servicial y aún así gran parte del público lo trató como un villano. O sea, el tipo solamente estaba haciendo su trabajo. Entonces, ¿cómo responde ahora en su fase final? Se autoproclama The Last Real Champion. Asegura que va a destruir todo el wrestling y ya no se muestra como parte del sistema, se muestra por encima de todos. Esto es típico del narcisismo reactivo. No es que se haya vuelto egocéntrico de verdad, sino que su dolor acumulado lo lleva a refugiarse en una autoimagen superior. Esto como forma de recuperar control y autoestima. Vamos a poner un ejemplo similar en ficción. Walter White de Breaking Bad. Al inicio es un tipo común, noble, sencillo, pero el rechazo, el abandono y el sentirse inútil lo empujan a una frase narcisista reactiva. Yo no estoy en peligro, yo soy el peligro. En el caso de Cena, no busca reconocimiento, busca dejar claro que sin él nada tiene valor. Es el ego como escudo del corazón roto. Because the last real champion is taking that home forever. Un retiro disfrazado, la muerte silenciosa del héroe. ¿Qué es lo primero que alguien sacrifica cuando quiere dejar de ser recordado con amor? Su despedida. Cena renunció a su entrada final en WrestleMania. No quiso color, no quiso ovación, nada de eso. A este punto, Cena estaba dispuesto a sacrificar la gloria, con tal de mantenerse firme al personaje. Este
el nuevo Cena, resentido y egoísta, apuntaban a todo esto. Y acá quiero hablar del ritual de despedida. Esto es algo esencial para cerrar ciclos. Los rituales, o sea, como una entrada, un adiós o una ovación final, no son solo gestos emocionales o teatrales, son herramientas simbólicas que le permiten tanto al individuo como al colectivo cerrar un ciclo, integrar una pérdida o darle sentido final a una etapa. Ahora, ¿por qué son tan importantes estos rituales? Porque el ser humano procesa las emociones a través de símbolos. Es decir, si no hay ritual, no hay un cierre emocional. Queda un vacío, una herida abierta, una historia sin punto final. ¿Qué hizo John Cena? Sacrificar su último WrestleMania. O sea, ya no hay más para Cena. Nos vamos a quedar con esa entrada toda oscura, sin luces. Psicológicamente, esto puede leerse así. No les voy a dar el gusto de despedirme, no se lo merecen, no me lo gané y tampoco me lo dieron ustedes, así que me voy como yo quiero, frío, sin lágrimas, sin amor. Esto también es un acto de rebeldía emocional, pero también una ruptura interna con todo lo que fue su identidad. Travis Scott y la corrupción del legado. ¿Qué tan lejos puede llegar alguien para destruir su propia leyenda? Cena eligió ganar su título número 17 con trampa, con ayuda. Durante años, Cena rechazó alianzas turbias, trampas, atajos. Siempre quiso ganar limpio, de la manera adecuada, pero ahora eligió la victoria más sucia posible y en su momento más importante. Y acá vamos a hablar del autosabotaje. Cuando una persona carga con culpa, resentimiento o dolor no resuelto, muchas veces termina castigándose a sí misma y en vez de buscar sanar, se autodestruye de forma pública, como si dijera: merezco caer, merezco que me vean hundirme. En el caso de Cena podríamos interpretar lo siguiente, o podríamos ponerle voz a sus actos. Si ustedes nunca valoraron al héroe, entonces ahora van a odiar al monstruo. Y me voy sabiendo que destruí lo que más amaba. Es algo duro, pero totalmente humano. Y la figura de Travis Scott es simbólica también. O sea, no es lucha libre, no es respeto, es espectáculo vacío. Cena eligió destruir su legado desde adentro, no ganando por gloria, sino para escupirle a la historia, por darle la contraria a los fanáticos, para destruir el wrestling como lo dijo, el verdadero significado del turn heel. Lo que está haciendo John Cena en esta última etapa de su personaje no es solamente un giro y ya está, es un acto de sacrificio emocional, una especie de último servicio al negocio que tanto ama. Volverse heel ahora en su etapa final es quemar todo lo que construyó, y eso psicológicamente es un acto de renuncia de identidad. Como diría Carl Jung, nadie se ilumina fantaseando figuras de luz, sino haciendo consciente su oscuridad. Cena eligió mostrarnos su sombra, su resentimiento, su dolor acumulado, no porque quiera ser odiado, sino porque entendió que esa es la historia que necesita contarse. El héroe que se sacrifica volviéndose el enemigo, para que el público pueda experimentar algo real. Viktor Frankl, neurólogo y psiquiatra, también decía: el hombre está dispuesto a sufrir con tal de que su sufrimiento tenga un sentido. Amigo, Cena sufre públicamente, se despide sin ovación, sin gloria, sacrificando todo por lo que alguna vez trabajó. Todo eso no es porque ya no le importa el wrestling, sino porque aún le importa demasiado. En WrestleMania pudo haber salido como una leyenda, con lágrimas, abrazos y aplausos, pero eligió poner en juego su legado al odio de los demás. Todo esto para dejar una última lección. Esto es lo que pasa cuando destruyen al héroe. Esto es una despedida. No como todos la queríamos, sino como el universo de WWE la provocó. Es su forma de decir adiós. No como un mártir, sino como alguien que se rompe a sí mismo para cerrar el ciclo. Y así, John Cena nos está dando su último acto. Después de años cargando con el odio, con las burlas, con el desprecio disfrazado de pasión, Cena nunca pidió nada. No exigió amor,
no rogó respeto, solo se pone de pie. Mira todo lo que alguna vez protegió y lo está destruyendo como lo dijo. No por ego, no por revancha, sino porque entendió que la única manera de cerrar su historia era destruyéndola. Eligió ser el monstruo de nuestro propio reflejo, para que nunca olvidemos lo que pasa cuando el héroe da todo y no recibe nada. Las despedidas más reales no piden atención, solo suceden. Y cuando te das cuenta, ya es demasiado tarde. Y por eso es que les digo que hay que disfrutar y respetar todo lo que está haciendo Cena. Esta etapa de heel es muy arriesgada porque hay más cosas que pueden salir mal que las que pueden salir bien. Y es ahí donde otra vez se vuelve a ganar el respeto de todos. Es ahí donde Cena obtendrá su redención. Es ahí donde el villano otra vez volverá a ser héroe. El héroe que todos recordamos. No todos los héroes mueren aplaudidos. Algunos prefieren quemarse vivos. Años de sonrisas, de aguantar la presión, un alma rota detrás de la ovación. Querían amor, recibieron traición. Querían un mártir, les di mi destrucción. Disonancia prolongada, doble máscara en el show, queriendo salvarlos mientras gritaban no. La gloria se pudre cuando el respeto no está. ¿Qué queda de un héroe cuando nadie lo va a mirar? Me autoproclamé el último campeón real, no por ego sino porque ya no hay moral. No busco su aplauso ni su comprensión, solo arrastrarlos conmigo a la extinción. Sacrifiqué mi luz para mantener vivo el juego. Rompí mi reflejo en cada maldito espejo. No esperen finales felices de quien sangró en silencio. Mi despedida no grita, mi despedida arde lento. Fase narcisista reactiva en mi cabeza, no por soberbia, sino por defensa. Quien sostiene su alma cuando el mundo desprecia. Quien dice yo sigo mientras todos le dan la espalda. El ritual se omitió, no hay flores, no hay lágrimas, no hay un adiós de cuento, solo cenizas amargas. Autosabotaje voluntario, sentencia firmada. Destruir mi leyenda para cerrar mi jornada. No me arrastré por respeto que ya no merecían. Preferí romperme antes que rogar por migajas frías. Sacrifiqué mi luz para mantener vivo el juego. Rompí mi reflejo en cada maldito espejo. No esperen finales felices de quien sangró en silencio. Mi despedida no grita, mi despedida arde lento. Sacrifiqué mi luz para mantener vivo el juego. Rompí mi reflejo en cada maldito espejo. No esperen finales felices de quien sangró en silencio. Mi despedida no grita, mi despedida arde lento. A veces, el mayor acto de amor es aprender a irse sin ser recordado. Hasta acá el video de hoy. Mis lindos, no olviden suscribirse al canal si el video les gustó. Déjame saber en los comentarios qué opinas de este retiro del Cena, cómo se está manejando. Asimismo, quiero agradecer a los miembros del canal, en especial a Nina, que se rifó con las membresías en el último stream. Muchas gracias, amigo. Y ya sabes que puedes apoyar al canal volviéndote miembro. Y si no, está todo bien. El simple hecho de que hayas llegado hasta acá y dejado tu like me ayuda como no tienes idea. Ahora sí, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Este fue Noah y... Give me a hell yeah! And that's the bottom line. 'Cause Stone Cold said so.